buenas noches. Esto es Tercer Grado Deportivo. Hoy vamos a hablar de una auténtica hazaña. La hazaña de un joven de 21 años en uno de los deportes más duros que existen, el ciclismo. Su nombre, Isaac del Toro. Veamos. Mexicano en vestir la maglia rosa, es decir, pues la camiseta rosa de quien va al frente de la clasificación general en el Giro de Italia, junto con la Vuelta de España y el Tour de France, las tres grandes competencias de ciclismo en el mundo. Vamos a entrar con eso, hablaremos después, por supuesto, de la liguilla, de la final entre el 1 y el 2 también de la clasificación general, pero empezamos con esto. ¿Qué momentos, Alberto, los que se vivieron? Es uno de los momentos más importantes para el deporte mexicano, no del año, de años, de muchos años. La maglia rosa que Eddy Merckx, el gran caníbal, el gran ciclista belga, portara. La maglia rosa que Indurain portara. La maglia rosa que el pirata Marco Pantani, que luego tuvo un devenir terrible con una sobredosis, etcétera, pero que es, creo que el mayor ídolo popular del deporte italiano, con el perdón del Baggio y del Pirlo y del Maldini, que me quieran decir los futboleros. Lo del pirata Pantani y del motociclista era otra cosa. O Valentino Rossi, por ejemplo. Lo que representaba el pirata Marco Pantani y lo que representó su muerte. Sí, la portaron cuando terminó la competencia, cuando pasaron las 3 semanas. Pero en este momento, el líder, este lunes fue receso para el pelotón, es mexicano, es de Ensenada y tiene 21 años. Increíble. Es una noticia espectacular y también para gratitud con Monex, un equipo que apostó por él y lo colocó en el Tour del Avenir, el Tour de Francia juvenil, y entonces todo lo que ha pasado ha ido muy deprisa. En este espacio lo habíamos mencionado, Isaac del Toro, justo cuando ganó el Tour del Avenir, que es, digamos, la versión junior del Tour de France. Pero bueno, esto es increíble, la primera participación y esta sorpresa de entrada de estar compitiendo entre los primeros 5 y de repente sí, en esta etapa en la que toma la maglia rosa. Sí, Denise, el año pasado corrió la Vuelta a España. Terminó en el lugar 36, 1 hora 57 minutos por detrás de Roglic, al que hoy supera en la clasificación general, que es el actual campeón. No, en 2023 ganó Roglic el Giro de Italia hace 2 años, pero ha ganado 4 veces la Vuelta a España. El tema es que él llegaba a este evento en uno de los mejores equipos del mundo. ¿Por qué? Porque ese equipo también incluye una figura como Tadej Pogačar, el ciclista esloveno, que no está catalogado para correr esta vuelta porque ahora se dosifican. Pues el tema del doping. Antes Indurain hacía por lo menos 2 de las 3 vueltas, había ciclistas transformados que hacían las 3 vueltas, ya no se puede. Hoy se escoge un calendario propio, no está Pogačar aquí, el líder era Juan Ayuso. De su equipo también. En su equipo, un ciclista joven español que está un poco más avanzado en el proceso de experiencia, formado en Europa. En España tienes más posibilidades de a los 15, 16, 17 años tener más experiencia. Pues resulta que los resultados de Del Toro tienen sorprendido a su equipo, a sus compañeros. Y el ciclismo, al final del día, es un deporte de equipo. La gente tiene que entenderlo. Hay gregarios, hay domésticos, como le llamamos, que trabajan para lograr que otros logren los triunfos o se mantengan en competencia. Hay temas como mantener el ritmo, ir por delante, cortarte el viento, prepararte el sprint. En fin, darle la bicicleta. Si en ese momento se les compone la suya, te doy la mía. Pero en este momento de gregario se ha convertido en el líder del equipo y si pasa mañana la prueba de la contrarreloj individual de 26 kilómetros que termina en Pisa, individual, terreno llano, si no pierde tiempo, si Ayuso no lo supera, el equipo ha prometido que va a trabajar para Del Toro de aquí hasta Roma el 1 de junio.
Un deporte, Marión, porque tú lo dices mucho, el tenis, que es un deporte en el que tienes que convivir con la derrota continua y sobre todo con fallar. En este es en el que tienes que convivir con el sufrimiento, porque es un deporte que te duele. Sí, es un deporte en el que hay que incorporar el sufrimiento y hay que normalizarlo. Quizás por eso también es un deporte en el que en esos momentos que David relataba se normalizó tanto el doping, ¿no? Porque de otra manera era humanamente imposible poder realizar estas pruebas, sobre todo tan seguidas una después de la otra. Destaco lo que menciona David en el tema del equipo. Un equipo rescatado en 2017 por la aerolínea de los Emiratos, ¿no? Emirates, que lleva ahora su nombre. Y la importancia de eso porque voy a quizás caer en algunas cuestiones que a la gente de cepa del ciclismo no le va a gustar, pero para poderlo retratar. Es como si Isaac del Toro ahora estuviera jugando para el Manchester City del ciclismo, ¿no? Un equipo muy potente, un equipo que tiene a ganadores del Tour, que tiene a ganadores muy importantes y que además está, claro, apostando por él. Cuando David dice que jugadores mexicanos que no han estado en los equipos top. Bueno, acá está en el top. Y destacar también el asunto de Monex, ¿no? Que es un poco, si emulamos lo que sucedió en su momento con Checo Pérez, llegando a la máxima categoría, impulsado también por la iniciativa privada. Lo que siempre queda como pregunta es, bueno, ojalá podamos tener un seguimiento tan cercano como el que tuvimos de Checo, una consistencia tan importante y un atleta que pueda sobre todo mantenerse sano y mentalmente bien en una competencia en la que cuando la cosa no te sale, el equipo te puede desechar fácilmente también. Es que es el sufrimiento, luego hay demás bajadas en las que vas a 120 No, y viste que aumentaron ahora, Denise. Se supone que es ciclismo en carretera. Se han fijado que en los últimos años volvieron al terreno romántico. El ciclista llega todo lleno de barro, de lodo, porque lo hacen correr por carreteras secundarias de tierra, para emular lo que era el viejo porque ciclismo. Eso permite pisar otro tipo de localidades, porque este sigue siendo el deporte más democrático y popular. El que llegó a la montaña se para y con su bici, que además todo el pueblo hace la prueba completa. Tuve el privilegio en 2003 de hacer un giro completo, siguiendo a Julio Pérez Cuapio, un mexicano, que los primeros 2000 ganó un par de pruebas, de etapas de montaña. Desafortunadamente el año que lo seguí completo no etapa. Pero la experiencia que te da eso de ver todo el pueblo ese día haciendo la competencia, y no es pagar boleto, están paraditos. Estás parados ahí en la... Bueno, aquí lo vimos con la Ruta a México, cuando Raúl González fue con el presidente Salinas de Gortari y le dijo, vamos a hacer algo que saque a la gente a las calles sin que nos cueste. No, que le va a costar, porque tuvo que traer ciclistas como Loren Fiñón, como Gianni Bugno, que no le cueste a la gente. Claudio Chiappucci. Pero la gente tiene acceso a ver eso. Pero, traía pero la gente salía a las calles en los pueblos y para mí era una sensación muy especial porque veías a los niños, Denise, en pueblos de Michoacán, recónditos, donde nunca pasaba nada, veían pasar el pelotón y los niños con la maestra aplaudiendo. Algo les dejaste en la cabeza a esos niños, porque te puso en el mapa. Memoria, ¿no? Claro. Y te puso en el mapa. Bueno, es que no hay más que congratularse de que exista un atleta así, que haya hecho una... Insisto, ya lo habíamos platicado, pero ni en sueños pensamos que al año siguiente estábamos hablando de un líder de una competencia como el Giro. ¿Te pusiste rosa por eso? No. Claro, La manora, la malia. La gran hazaña, por supuesto. Cuidado que tiene medio tonos de uva, y el suéter uva era muy especial en las vueltas. Bueno. Oye, a mí lo que, además de todo lo que ustedes comentan, me da mucho gusto, es que creo que lo más difícil no fue lo que ocurrió el domingo, es llegar hasta donde llegó para competir en este Giro de Italia. Porque igual que Pérez Cuapio, seguramente, pues también Isaac del Toro, en términos ciclistas, se dio a la fuga, se fue solito. A los 16 años... sabe, entiende, no voy a ser profesional de ciclismo en México, me tengo que ir. Viene ese anuncio de Monex, toma la oportunidad, pasa la prueba, se va y la pasa mal. La pasa mal porque llega a Europa, se da cuenta que no tiene el nivel competitivo y que tiene que rodar con los más grandes. Y después de ello, cuando va tomando un ritmo, viene la pandemia y tiene que regresarse a México. Y después de la pandemia va al Tour del Porvenir del 22. 22. Sí, pero es que... se lastima una semana antes de iniciar. Se pasa 7 meses sin entrenar. Y bueno, luego ya gana el del 23 y viene esa contratación. Está en buenas manos, como no lo está el ciclismo mexicano,
por muchos motivos. Yo hablé con él, nada más antes, yo hablé con él hace algunas semanas y le decía, bueno, ¿qué es lo más complicado de tu vida? Me dice, vivir solo en un departamento en San Marino. Le digo, pero pertenece a un equipo. Olvídate del equipo. El equipo, cada ciclista trabaja en la región que él quiere. A mí me ponen en la mañana el nutriólogo y me dice, hoy vas a comer esto vía su teléfono celular. Le pone una llamada con imagen, dice, en la tarde a las 3 tengo a mi doctor. Doctor, me está doliendo por acá. Te vamos a recomendar, te mando una receta. Todo así virtual. Él se encarga de su trabajo, le mandan una ronda de entrenamiento y tienes que rodar 150 kilómetros. Tienes que hacer trabajo en el gimnasio. Él es su propio jefe, dice. Contra lo que más lucho es contra la soledad. Estoy en un departamento en San Marino y salgo a entrenar. Y se tuvo que adaptar, David, porque recuerdo bien en esa entrevista, la escuché con detenimiento, hablaba de, no solamente en el tema profesional, en el tema personal, ¿no? A los 21 años, entender que la vida social es nula, que debes de estar metido en tema disciplina, con 21 años que se dice fácil, hablo del frío, habló de la adaptación que se necesita, habló del esfuerzo, de lesiones, de fatiga, de desniveles, ¿no? En las pruebas, de climas, del trabajo en equipo, que no siempre puede ser tan en equipo, del tema psicológico. Es que son muchísimas cosas que lo hacen este deporte tan complejo, tan de sufrimiento, y la verdad lo que ha hecho y lo que nos ha entregado, y qué bueno que en México en los últimos días, horas al menos, empieza a hacer un poco más de ruido. Tipos así, ¿no? Que llevan la bandera. Mira, Enrique Acevedo, muy corta edad. lo pueden ver en N+, hizo una larga entrevista con él y me contaba que le pregunta, los invito a que por supuesto la vean, y estaba en el entrenamiento en la Sierra Nevada, en España sí. Y le pregunta, ¿y qué desayunas? Creyendo que le iba a contestar un huevo, y empezó 223 gramos de no sé qué. Es decir, el nivel de disciplina y la rigurosidad de lo que come, de lo que pesa. Es lo que tú decías, para alguien de 21 años es increíblemente estricto. Pero bueno, y es importante, perdón, David, entender que este deporte fue por mucho tiempo del mundo mediterráneo. Españoles, italianos, franceses. Bélgica se sube con Eddy Merckx y cambia la entrada a esto. Y de repente, unos 15 años atrás, se va al mundo anglosajón. Inglaterra con Wiggins empieza a dominar muchísimo. Los estadounidenses. Y empieza a ir hacia Australia también. Estados Unidos, naturalmente, aunque lo de Lance Armstrong, que es la máxima figura de Estados Unidos, pues coloca el asterisco más grande que se pueda colocar, pero en esa época ese asterisco era común. Y el auge colombiano. Era de todos. Y es a lo que voy. América Latina con Colombia, que no es nuevo en esto. Sí, Nairo Quintana, Egon Bernal han tenido un gran desarrollo. Y ahora México, que tuvo a Raúl Alcalá y que tuvo a Pérez Cuapio, pero tenerlo con la Amalia Rosa es de un nivel muy importante. Y se te fue ¡Qué maravilla! Se te fue uno fundamental. A ver. El halcón de Huamantla. Miguel Arroyo, que en paz descanse. Coequipero de Greg LeMond, aquel ciclista estadounidense que ganó 2 veces el Tour de Francia. Un hombre que en la montaña era fantástico. Hay 4 clases de ciclistas, Denise, rápidamente para poder... Los de montaña, los de montaña, rapidez, los que son buenos en el llano, buenos pasistas, los que no pierden tiempo en la contrarreloj y son buenos cerrando, y un cuarto que combina todo. Habrá que ver si Pérez Cuapio, si Del Toro está realmente con todos los ingredientes. Mañana tiene una prueba fundamental porque ahí no tienes a tu equipo, no tienes montaña, tienes el llano, el reloj y peleas contra tu propia mente. David, y los tiempos imaginarios. Le han preguntado varias veces, ¿eres más escalador, eres más de plano? Y dijo, es que no soy el mejor en ninguno, pero quiero ser un tipo muy equilibrado que domine casi todo. Y por eso Indurain lo hace mucho más completo y eso hoy en día es bien complicado. Por eso Indurain remontaba, porque la habían ganado en montaña y compensaba en la contrarreloj. Pero luego perdía la contrarreloj y compensaba en montaña. Y por eso son los ciclistas están en el... Oye, ¿puedo decir una cosa muy rápida? Perdón, estamos apasionados con el tema, pero hace unos 10, 12 años, Escudería Telmex, que fomentó al checo y al automovilismo, también se hizo cargo del ciclismo. Hizo competencias de ruta que en México prácticamente no existen a nivel nacional. ¿Qué pasó? Que hubo pellizquitos de la propia federación con el patrocinio.
y dijeron no más patrocinios. Así es. Y es un deporte muy caro, muy costoso, muy perseguido por el doping, que necesita muchos recursos. Por eso ya no sale. Pero en México tenemos montaña, tenemos mar, tenemos de todo el tipo de geografía que necesitamos. Para poder entrenar. Altura. Es increíble, Denise, que no salgan más. Claro, la Federación Mexicana de Ciclismo es otro caos. Por eso. Un caos. O sea, no, lo sorprendente no es que no salgan más, lo sorprendente es que haya salido salga él. más. Sí. Pero bueno, nos vamos porque además está la final de la liguilla esta semana, Toluca, que le ganó impresionantemente fácil a Tigres, o espectacularmente, como quieran decirlo, y después pues el América que le gana al Cruz Azul para variar. Pero bueno, vamos, me gustaría un punto de vista, empezamos contigo, Marión. ¿Cómo viste esta final? ¿Cómo ves América-Toluca? Bueno, una final que El tiene, 1-2. exacto, que tiene como único antecedente la 70-71. Se vuelven a encontrar estos dos equipos, lo cual creo que también está bueno porque le da una alternancia, ¿no? a los equipos que se ven en las finales. Me parece que es merecido para los dos. Creo que América una vez más mostró mucha personalidad. Fue un equipo mentalmente muy fuerte. Sí, podríamos hablar de los errores de Mier, sin ninguna duda, pero a mí ese tema de sacar a un solo futbolista de los 22 que están sobre el terreno de juego... Sobre todo cuando los otros no trataron de atacar. Porque hay una complicidad muy importante del resto del equipo. Hay una complicidad muy importante del resto del equipo para que tu arquero sea figura y además termine, sí, cometiendo un error, pero con los arqueros todos los errores se magnifican, ¿no? Se podrá decir mucho también del Toluca Tigres, pero a mí en términos generales me parece merecidísimo. Sí. Y creo que, obviamente, pues este es, independientemente del resultado en la final, es una América de época y es una América al que hay que reconocer. David, te escuché en la transmisión decir varias veces que el estadio y la emoción que se vivía en el estadio reflejaba que verdaderamente es el clásico. Esto que habíamos platicado la semana pasada, y la verdad es que es cierto. Ayer era impresionante ir por las calles y ver uno tras otro en todos los lugares las pantallas prendidas. Realmente es de esos pocos eventos que todavía juntan a todos, a todas las clases sociales. Todos están viendo lo mismo. Sí, para mí un deporte adquiere, o un juego adquiere una dimensión de un clásico cuando no solamente hablan las personas que van al estadio, los aficionados, los periodistas, se vuelve un tema general. O sea, que mi mujer, que no le gusta nada el deporte, me diga, van a jugar otra vez Cruz Azul América, para mí ya es un indicio de que alguien con una visión fuera del fútbol se interesa por ese partido. Entiendo que haya mucha gente que se molesta porque dicen que pequé sobre el clásico América-Chivas, la tradición, pero al final del día, y con todo respeto para Chivas, hoy Chivas no está en la capacidad de ponerse al nivel del América futbolísticamente hablando. No estoy diciendo ninguna mentira. Ha dejado de competir allá arriba. De 18 equipos calificaron 10. Chivas no estuvo entre los 10. Pero no son mutuamente excluyentes, porque si yo pienso, por ejemplo, en una época, claro, en la que a River no le iba bien, ¿no? Y disputaban una y otra vez Boca e Independiente partidos con mucho sabor, o sucede entre el Liverpool y el Manchester United, pero también se enfrentan el Manchester United y el Manchester City. Bueno, los del Madrid, no el es Atlético contra la Real. O sea, no va a dejar de existir el Chivas América porque haya mucho sabor en el América Cruz Azul. Pero el problema es que ¿dónde se enfrentan Cruz Azul América? En los últimos torneos se han enfrentado en finales, en semifinales, en CONCACAF, en la Liga. Pero hay lugar, o sea, mi pregunta es, ¿hay lugar para uno solo? Sí, para la jornada 9. O sea, no se pueden disfrutar. Una América Chivas, la jornada 9, dices, Dios mío, vamos a ver si Chivas le puede competir al América y hacer algo. A ver, para mí no es necesario. Entiendo perfectamente la reflexión de David, que va más hacia lo que Chivas ha dejado de hacer y cómo se ha rezagado. Pero para mí no es necesario decir qué clásico de esta manera o qué clásico de la otra. El clásico nacional está en un estado permanentemente encendible en cuanto Chivas haga un poquito más de lo que ha hecho. Ya no digo tanto, ojalá, para mi causa. Pero más allá de eso, regresando a lo de Cruz Azul. Es la vez de las últimas 3 liguillas que cayó con América que menos lo mereció. Y es la vez que estuvo... Sí. Y es la vez que estuvo 2 goles por delante. Y es la vez en la que hay una analogía tremenda y lacerantemente clara. Kevin Mier, que no quitó méritos del primer tiempo, heroico, haciendo una pirueta para consumir tiempo, es la analogía de Cruz Azul, que a eso fue al partido. A ver qué tipo de maromas hacemos para que esto se termine de una vez. Ponerme en posición fetal a que me den patadas viendo al reloj a que esto se termine. Qué contragolpe, qué posesión larga,
¿Qué futbolista hizo falta Nacho Rivero? Poniendo un grito y decir, a ver, señores, vamos a adelantar un poco, vamos a apretar. Esto pareció una bomba de relojería y terminó por explotar más pronto que tarde. Esa es la realidad. Y en la pirueta por hacer tiempo de Kevin Mier. Porque es lo que pretendía, ¿no? Cuando agarra la pelota y quiere dar la vuelta. Lo vi a 3 metros. Da un manotazo para llevarla un poco más a la esquina de la para otros 4 segundos. Y cuando se tira sobre ella se le escapa de forma increíble. Yo lo de Cruz Azul, de verdad, pensamos que la máquina, perdón Denise, pero pensamos que ha encontrado todas las formas posibles de caer. Pero siempre, siempre. Y más estando el América enfrente, encuentra una nueva. Es increíble lo que le pasa, cómo se boicotea, porque el resultado, la ventaja, es cierto, América era más, pero tenía 2 de ventaja. El América, y Henry se lo comentó al final del partido un compañero nuestro, ahora sí pensamos que no había forma, que iba a ser bien complicado. Y 3 minutos después de ese gol, Kevin Mier le da vida, literal, revive al América. Pero no se trata del resultado. Perdón, no se trata de la forma. Eso, de la forma. Porque si tú pierdes como perdiste en la semifinal del torneo pasado, que fue un partido de alarido, que ganó la América 4-3, el chico Morales estuvo a punto de poner a Cruz Azul en la final. Está bien, perdiste así, perdiste con un penalti con muchas dudas, marcado por el Gato Ortiz, pero ahora perdiste. Es decir, el peor enemigo de Cruz Azul fue Cruz Azul. Yo sé que Vicente se había distinguido desde el relevo, que fue muy bueno tras Anselmi. Yo sé que Vicente había sido muy pragmático y el pragmatismo le había servido. Como sea, el equipo no perdía. Perdieron un partido hasta antes de ayer. Sí. Un partido. Pues sí. Sin embargo, una cosa es el pragmatismo cuando te conviene, porque eso es pragmatismo. Y otra cosa es cuando resulta suicida, que fue lo de ayer. A ver, sí, únicamente creo que, como decíamos en la escuela, ¿no? De manera inversamente proporcional hay un mérito de la América. Porque ciertamente no deja de pelear desde el primero hasta el último balón. Se equivoca Kevin Mier porque Rodrigo Aguirre va enseguida a cometerlo. Es decir, la América tiene mucha virtud y creo, a la pregunta que hacía sobre la reflexión de la final, que llegan los dos que merecen estar porque salen a ganar. Y han tenido momentos débiles, pero lo han hecho bien. Y no quisiera dejar fuera lo que ha hecho el Toluca, ¿no? América jala mucho reflector, es el partido con Cruz Azul. Es tremendo. Pero el Toluca está jugando de una manera, también estuvimos el sábado en Toluca, lo que se siente en ese estadio. Sí. Hay que estar ahí para. Pero es poco espectacular el equipo, Francisco. ¿En qué? ¿De qué minuto me estás hablando? No, espera un momentito. Bueno, ahora, oye, solo quiero agregar algo sobre Alexis Vega. Porque ahora que metemos a Chivas en la ecuación, que mira, hablar del ausente es que es importante, ¿eh? Pero a fin de cuentas siempre dijimos, Alexis Vega no le entregó a Chivas lo que necesitaba, y es cierto. Pero son tantos fusibles fundidos los que hay en Chivas. ¿Y no será culpa de Chivas que no sabe explotar ese talento que tuvo? El Cruz Azul ha tenido jugadores que ganan los campeonatos mundiales después de haber pasado por Cruz Azul, y que en Cruz Azul todo el mundo decía es que no funciona. Pero es Chivas... que no todas las instituciones saben aprovechar de la misma manera el talento. Pienso, para poner el ejemplo transatlántico, en el Manchester United, que en algún momento era el sol, ¿no? Y parecía que todo giraba alrededor de él. Ahora se ha transformado en otro cuerpo espacial, que es un hoyo negro de talento. Cualquier cosa que entra ahí desaparece. O sea, tú puedes tener a Casemiro, a Rashford, a Sancho, a Cristiano Ronaldo, al que me digas, y no va a florecer. Y parece ser que lo mismo está sucediendo con Chivas, en donde tú puedes depositar al jugador que quieras ahí, pero y se va. Hay un pequeño problema. Y en otra institución aprende a brillar. Hay una pequeña diferencia con lo que tú mencionas. El equipo del Guadalajara juega únicamente con mexicanos. Es un paralelismo. A ver, sí estoy de acuerdo contigo. Pero aquí el tema es que Alexis no está en el Toluca, no tiene en Chivas lo que le rodea en otros equipos, en este caso en el Toluca. La mentalidad del futbolista mexicano, pero aquí hay una cuestión de nacionalidad futbolística, mentalidad. Mejor, muy importante. No, pero si no tienes un tipo, en esos equipos hay un dicho en el fútbol mexicano tras bambalinas que dice: si no tienes en el vestidor un argentino que grite y les pique donde tiene que picar a los jugadores, perdón la expresión, no va a funcionar este equipo. Entonces, a ver, David, mi necesidad de terapia con mis Chivas me lleva a que hable de Chivas hoy. Pero lo de Chivas no es solamente lo de los extranjeros. Es todo un ecosistema que ha entrado en una toxicidad muy clara. Y Alexis es el mejor ejemplo de esa toxicidad. Es un tipo que tenía el mayor de los taches por indisciplinado, por mala ética de trabajo, por desaparecer cuando lo necesitabas, por todo lo que no tiene que ser.
y que en Toluca es de los pocos futbolistas por los que yo viajaría pagando un viaje para verlo. Eso es el gozo de ver a Alexis hoy. Pero ¿cómo cambió? Porque es cierto que mucho tiene que ver el entorno y el entrenador y los líderes, pero también hay que señalar y responsabilizar al propio futbolista. Sí. El sábado nos confirmó Alexis que se dio cuenta hacia dónde iba su carrera y empezó a comer mejor, a dormir mejor, a ir al gimnasio. Un futbolista profesional, si a los 21 años Isaac del Toro se puede cuidar en Europa, que no pueda un mexicano de 27 ser profesional y decir tengo que hacer esto, esté en Chivas, Mazatlán, San Luis o Toluca, por favor. Bueno, tiene mucho que ver el futbolista y la falta de disciplina que había tenido. Qué bueno que lo recuperamos. Una inercia de grupo. Yo espero que dentro de 3 semanas, cuando vaya con la selección mexicana, pueda mantener el mismo nivel que tiene en Toluca. Cuando voltee y no esté Paulinho, y cuando voltee y no esté el Canelo, cuando voltee y no esté otro jugador, yo no sé si él pueda mantener el mismo nivel que tiene en la selección. Hoy que corra igual que el sábado con eso. Claro. El arbitraje nada que mencionar. No, afortunadamente, bueno, sí. En Toluca, es increíble, Denise, en Toluca estamos en la época de la piedra en cuanto a tecnología en el fútbol mexicano. Los vectores que trazaron, los trazan sobre una toma que no les va a servir absolutamente de nada. Y la toma de televisión demuestra que Gallardo habilitaba al jugador del Toluca, que no era fuera de lugar y por bastante margen. Correcto. Y luego, es increíble, en el estadio, anoche en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el remate de Henry Martin que brinca en la línea. Tenemos que seguir esperando a que... Oye, por cierto, perdón que te interrumpa, hablando de el chiste que hacen ustedes de que le hablan al VAR y no sé qué, y que le andan diciendo... ¿El arbitrófono? Claro, pero el tema es que como mucha gente vio este partido que no ve fútbol, ¿cree que ustedes realmente hacen eso, de hablar al VAR y decir... Es un teléfono viejo del año de la... Bueno, pero dice Denise que hay gente que piensa que estamos en comunicación directa. Que es verdad. ¿Es un chiste de ustedes? No, no es un chiste, es una manera de entretener, Denise. Bueno, pero sí, es una broma. Un sketch. Bien. Bueno, Dice que el analista arbitral diga, a ver, para mí eso no es. Si están ustedes amargados por su Cruz Azul, es problema de ustedes. Es una broma. Wow. Cataplum. David, No sé por qué. David, Cataplum. al menor comentario soltaste la plancha. Sí, Nos estamos burlando de la manera en la cual el arbitraje se maneja en México. Es una sátira de un tema que tiene que ver con una problemática que ha ido aumentando y aumentando en nuestro fútbol y que es parte inherente del puede juego. no gustarnos, David, pero nuestro arbitraje no te enojes, es David, malo. no te enojes. Sí entiendo también que exista o haya gente que piense que es verdad. Y que pero la por de la eso hay que tener transmisión cuidado. le está- Y sí que es el posible que alguien lo comentario puede crea. estar totalmente sin Y el necesidad mayor- de amargura. el mayor Porque riesgo del sarcasmo lo es que que me no se llamó la entiende. atención es que varias personas me Bueno. dijeron, ¿cómo es que desde Televisa le hablan? Y dije que, La gente es inteligente la que nos ve. Ayer nos Bueno, vio tal vez yo tengo conocidos 7.1 que no. millones de personas nos vieron anoche, Denise. Tiene que ser gente inteligente, 7.1 millones de personas. no entiendo, por la pero no cantidad, tiene que ver con entiendo nada. inteligencia. Sí, la Sí puede verdad. no gustarnos, David, no te enojas si no nos Sí, gusta es- Denise y a mí. Está bien. ¿A A ti mí no te tampoco me gusta. No, en absoluto. A mí parece- tampoco. A mí simplemente es de No, le faltas repente... tú a ti. A mí no me gusta, pero bueno, faltas ya tú. vi cómo se puso esto, mejor ya no. A ver, digo. pero Sí, no, mejor dinos qué quieres que digamos y ya pero es que el tema A ver, que que nos arrancó... hable. David. A ver, el tema que arrancó Denise no es de si nos gusta o no. Denise explicó que mucha gente le El sarcasmo no lo preguntó agarraron. si realmente nosotros teníamos, o Televisa tenía línea directa con el arbitraje o con el VAR. Eso no es así. Para la gente que lo piensa todavía, no es así. Es un Es una chiste. broma, puede gustar o no, pero no además, tenemos o no tiene contacto o sea, directo yo con el lo vi arbitraje. por primera vez y vi todo ese tema de que entonces no le ponen al árbitro la imagen que deberían y entonces el que está ahí es Eso es un falso. sobrado. No, porque yo sí la vi, ya está, Es le una hablo. forma, ¿Está bien? es una forma de evidenciar al arbitraje que en México Muy bien. está por la calle de la amargura. Nada más. Anúncienlo. Ahora, está muy bien. Bueno, No. Esa sí ya fue opinión. Esa ya fue opinión. Esa sí. O sea, ¿sabes qué es lo que Es poco me parece que constructivo. sucede? Sí, está bien. Es Sí. el único especialista arbitral que se tiene en una transmisión al que todo el mundo le repela como si todos hubiéramos sido árbitros mundialistas. Y no es así, pero está bien. La única opinión seria en cuanto al arbitraje en momentos críticos se vuelve comedia. A ver, Se va, Francisco. Se vale tampoco me platicar de gusta. esto, David. No, yo no estoy enojando, ¿eh? Ah, no. Así soy yo en la casa también, cuando quieran los invito. Bueno, luego le Ahora, hablamos. Denise, Mujer. a ver, Denise Merker, Dime. por Dios, es David un partido Faitelson. de fútbol, Denise. Sí, David, un partido de fútbol, no son las elecciones para el Poder Judicial. David, es David, un partido lo que yo de dije, fútbol.
lo que yo te planteé es que lo que me sorprendió en un partido que ve mucho más gente que la que habitualmente ve el deporte, es que había una confusión sobre ese. Entonces, bueno, llevamos mucho tiempo. Y más gente está pendiente de eso que de las elecciones judiciales. Por eso es muy importante el trato que se le da. Muy bien. Llevamos, Pero no, es como, a ver, que el árbitro diga y tome el teléfono, esta la tienen que venir a revisar al VAR. Es una forma diferente de decir, la jugada se tiene que revisar porque para mí hay un penal. Y eso puede, o sea, tampoco. Está bien, vámonos con otras cosas. O sea, ¿va a seguir? No, Pachuca gana, le gana al América y además fue muy emotivo el triunfo y además, aquí lo platicamos, la estrella del Pachuca y campeona goleadora, finalmente sí fue llamada a la selección, cosa que no ocurría. En fin, ¿cómo lo viste, Mario? Bueno, pues lo decíamos y me parece extraordinario anclar con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Creo que es el cierre perfecto de un círculo de Charlín Corral, que a decir también del entrenador Pedro López de la Selección Nacional es la mejor futbolista mexicana de todos los tiempos. Una Charlín que, como lo decíamos, sufrió mucho, vuelve ahora a la Selección Nacional para jugar contra Uruguay, veremos si tiene nuevamente ese gran nivel. Una Charlín que emigró en su primer año, marcó 22 goles, superada únicamente por Jenny Hermoso, que curiosamente ahora también, ¿no? Estuvo con Tigres, está con Tigres. Creo que el proyecto de Pachuca finalmente le hace justicia a la revolución porque es un proyecto que apostó por las mujeres desde el día 1, es un proyecto que buscó darles condiciones de igualdad, pero sí creo que les pesó el escenario de la vuelta. Creo que Pachuca salió mucho a especular, corre con buena fortuna, porque al final se lleva el título. Pero fíjate que América, sí tendrá que mostrar otra madurez ya habiendo dado ese paso. América, que es de época en hombres y demás, también mala suerte. Llevan 7. ¿Cuántas finales lleva el América? 5. Sí, no sé, llevan muchas finales. Al mismo tiempo también un equipo, la verdad, que da gusto verlo. Sí, es un equipo que le invierte. No, desde el principio da gusto verlo, sí, totalmente de acuerdo. Y hay otra cuestión, me parece muy importante que Pachuca sea el 5º equipo campeón de la femenil en su historia, porque había únicamente 4 que siempre repetían, ¿no? Tigres, Rayadas, América, ahora Pachuca se mete a todo eso, y Chivas, por su perdón, Ciolati. Algo. Y lo de Charlín, que efectivamente, pues siendo lo que es 122 goles en Liga MX ha metido. Nadie ha metido más que ella. Y no estaba en la selección nacional. No, y además, la verdad, la final estuvo muy emocionante. Solo si puedo sumar, porque si hablamos de Charlín, no podemos dejar de lado a Kenty Robles. Y creo que eso también es bien importante. Quizás su posición es menos llamativa y por eso, ¿no? El tema aleja los reflectores. Pero, a ver, Kenty Robles pasó por el Barcelona, por el Atlético de Madrid y por el Real Madrid. Me parece que son pocas las personas en general que pueden presumir haber estado en esas 3 instituciones y haberlo hecho en el más alto nivel. La Liga tiene que replantearse muchas cosas. Las cifras en las asistencias a los estadios han bajado. Subieron este torneo, ¿eh? Bueno, pero Francisco, ¿subieron ¿en qué porcentaje subieron? Un 17%. No es malo, pero siguen siendo entradas muy bajas. Yo creo que tienen que buscar la manera en la cual atraer más público. Yo sigo pensando que el fútbol mexicano ahora, por cierto, quieren multar a la América porque ha metido ahora un disc jockey que me parece fantástico. Igual lo hace Cruz Azul. Meten música y la gente canta y demás. Que también No, pero está mal. La multa, el DJ puede estar y puede poner música cuando se le dé la gana. Pusieron música cuando el partido está en desarrollo y eso está prohibido. Bueno, si el balón está en juego, está prohibido. Si el balón está fuera o en medio tiempo o antes o después, puedes poner la música que quieras. Pena capital eso y el teléfono rojo hay que enterrarlos. Pero bueno, puede ser en el reglamento, nos pasamos al reglamento por ahí. Puede ser de pena o no. Es que claro. Sí, pero es que si la regla dice la música va acá, la música va ahí, no es, no, eso no vale la pena, yo pongo mi música. Yo sé que cantaron muy afinados todos en el estadio y se veían muy bonitos, pero hay momentos para abrir un poquito la cabeza. Pero tú eres el primero que dice que no hay que pasarse las reglas por el hay que romper las reglas. Para entender lo que estoy diciendo, la experiencia del aficionado la tenemos que mejorar. Pero cantaron en el medio tiempo. Diablos Rojos del México contra Tigres de la capital. Juegan jueves, viernes, sábado y domingo en el estadio del Federal Harald Pelú. Pero es otro deporte, David. Escúchame, déjame terminar, Marion. Tú te enojas y a mí no me dejas terminar. O sea, es otro deporte, pero a lo que yo voy, Denise, es que no hay un solo boleto disponible, más que hasta en los jardines,
para esos partidos. ¿Por qué? Porque la experiencia del aficionado le combinan música, órgano, comida, porristas, duelo de botargas corriendo. Es experiencia del aficionado. Muy bien, nada más hay reglas, entonces hay que cambiarlas. Sí, no conozco ninguna regla que impida a las botargas correr una contra la otra. En este caso, la música tiene un momento para ser puesta. O en ¿no? el tenis metemos ya música en medio la punto. ponga el que la quiera poner, pero bueno, más allá de esto, que me parece que es un paréntesis Sí, nada más. todos estamos de acuerdo y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio sobre el tema de la experiencia en los estadios, que puede ser increíble. En Qatar, y David no me dejará mentir, era horrible llegar al estadio y no poder comprar nada porque no había ni para tomarte algo. No, se les acababa Era la comida. Pero mira, Pero un aspecto interactivo fuera de los estadios con las chicas, con las niñas. Sí. Hay que buscarle maneras para poder mejorarlo. Hay algo primero. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero antes de eso, que ya es la pintura, el sofá, el cojincito, que todas quieran jugar o que todos los proyectos estén hechos para jugar, porque es una liga que se sostiene de 5 más 1 o 2, que es una grata sorpresa. Juárez ahorita lo hizo mejor. Sí, Pumas pero aquí en los su otros momento. que piensan que pues es de buena onda y esta temporada no me alcanza y es de ves caridad. tanto 7-0 y 5-1, es señal clara. ¿Estás de Ya acuerdo lo conmigo? dijimos, que inviten a otras, que saquen Si no esos quieren, y que inviten a porque otras. ni pichan, ni cachan, ni dejan Porque batear. Si no quieren, para afuera. En las liguillas o en las finales, cuando son partidos cerrados a ganar o morir, las entradas son muy buenas. Muy buenas. Pero si vas a ir a ver un 7-0 y le preguntamos a Charlín allá a pie de cancha terminando el partido, ¿qué necesita o hacia dónde va la Liga Femenil? Y lanzó ese mensaje, que todos los dueños quieran invertir y Pero los que no tanto inviertan, copian- que los hagamos a un lado y vengan otros. Tanto O juguemos con menos equipos. Pero Tanto los que estén copian realmente el modelo de Estados interesados. Unidos, que aquí también lo puedes copiar. Las ligas son independientes. Sí. Es decir, la Liga Femenil de Estados Unidos es una liga que tiene diferentes ciudades. Yo creo que habría algunos clubes privados en México, instituciones que quisieran apostar únicamente por el fútbol Es lo que femenil, no decimos, varonil. que ven, claro. Bueno, Sí, eso que ni qué. Pero el asunto acá, y te lo digo porque lo conozco de primera mano, es, en Estados Unidos tampoco fue la panacea. Hubo dueños que manejaron muy mal a los clubes, hubo una investigación profunda por una entidad independiente a todos los clubes de la liga por temas de abuso de autoridad, abuso sexual. Toda esa clase de cosas tienen que ver con una debida diligencia. Entonces, si se pretende que eso suceda en México, tendría esa debida diligencia que entrar también a los clubes que sí están apostando por el fútbol femenil. Y yo no sé si están dispuestos a que otros actores participen, a que entre otro tipo de dinero y a que el club de Toby, como se le conoce, se vea fracturado. Y una última Bueno, de Charlín. a ver, Y una última a de ver. Charlín, porque hizo énfasis sobre todo lo que ha tenido que pasar o todo lo que se ha tenido que aguantar de críticas desde su país. No es la primera ni la última o último deportista que habla de eso. Somos muy crueles en México con nuestros grandes deportistas. Ahora Isaac del Toro, si no gana el Giro de Italia, ya ven, ahí está, tanto hablaron. Somos muy crueles en el juicio con nuestros deportistas. Por Ojalá cierto, también cambiemos un poquito ese pensamiento. Valdano escribió en El País una nota muy buena acerca de la crueldad de los... Pues esta cosa muy fácil de los aficionados que en realidad poco saben de cómo se pueden expresar, de quienes están haciendo un deporte profesional y que no lo están saliendo tan bien. Me imagino lo que puede haber vivido el Manchester City esta temporada después de todo lo que consiguió. Y Valdano escribía diciendo, gente que se atreve a hacer comentarios del que falla un penalti o de lo que le pasó ayer al portero de Cruz O Azul. Ancelotti no sirve para nada ya. O no sirve para nada y además entonces el Real Madrid lo saca por Pero una qué puerta. gente. Ya hace un año era Dios, ¿no? O sea, gente del Las redes. Ah, etcétera. bueno, eres gente. Pero bueno, Eduardo Galeano con una gran crueldad, digamos, de la afición. Sí. Eduardo Galeano se refería mucho en El fútbol a sol y sombra, que es quizá el mejor libro sobre fútbol. Se refería mucho a cómo el entrenador es parte de la cultura de lo desechable y de lo efímero. Y me parece que hacia allá va muy encaminado lo de Jorge, pero también en este país la ingratitud. A Kenty Robles, cuando una vez aparece hablando, decían, es española, ¿por qué juega con Ay, México? sí, bueno. Kenty nació en México, se crió en España, madre peruana, y decidió jugar para México. Sí. Y la querían en todas las elecciones, ¿eh? Sí, Bueno, nada más para terminar, Pete Rose, lo reincorporan, es béisbol, lo reincorporan para... A ver, Pete Rose antes de morir tuvo una frase que fue lapidaria y certera. Mi diferencia con Ohtani, dijo, es que yo no tenía intérprete. Porque a Pete Rose lo hacen a un lado siendo de lo más alto en la historia del deporte de Estados Unidos, el máximo líder de hits, su récord se mantiene. Lo hacen a un lado por apostar siempre a favor de su equipo. Estaba prohibido. Recién le dije a David, oye, hay una regla, hay que respetarla. No la respetó.
Shohei Ohtani con un intérprete diciendo, pero es que el dinero que salió de mi cuenta a mí no me avisaron, pero fue el intérprete y se quedó la bronca. Pete Rose alcanzó a decir eso y luego murió. Esto empieza con el perdón póstumo que pide Donald Trump para él y a partir de eso dicen, como ya no es un mal ejemplo para los peloteros, ya puede entrar al Salón de la Fama. Sí. A mí me parece que hay una inconsistencia tremenda y no se puede discutir lo que representa Pete Rose para el deporte. Pero creo que hay una gran inconsistencia. Sí, pero hay también un ejemplo ahí con Joe Jackson, el descalzo Jackson, un jugador de los años 20 que fue parte de aquel equipo Medias Blancas de Chicago, llamadas Medias Negras porque vendieron una serie mundial. Exactamente. Con los rojos, ¿no? Mira, el béisbol quiso poner un golpe sobre la mesa con Pete Rose. Lo usaron como un chivo expiatorio. Miren, señores, nuestro máximo hitero, el hombre con más hits en la historia del juego. ¿Saben lo que significa eso? El hombre que más hits quiere decir que es el mejor, no sé si el mejor bateador, pero el hombre con más hits, un hombre que llegaba barrido a las bases, que jugaba con mucho corazón, que tenía mucha personalidad. Ahora, siendo manager de Cincinnati, apostó. Entonces, el béisbol le quiso dar un duro golpe. Yo entiendo que no es el salón de los puritanos, el salón de la fama. Hay ahí peloteros que no tendrían por qué estar también por otras razones, pero es una pena que lo hayan perdonado tan tarde. Yo creo que unos años antes, todavía en vida, hubiese sido un homenaje para lo que fue su carrera. Bueno, perdón, señores, se quedaron sin hablar de Pete Rose. Les pido una disculpa a ustedes tres. Nos tenemos que despedir. Ustedes me disculpan. Te levanto el teléfono y hable. Por favor. Muchísimas gracias. Pásela muy bien esta semana. Nosotros lo esperamos el próximo lunes aquí, en Tercer Grado Deportivo.